Saludos amigos, sean todas bienvenidas y bienvenidos, como siempre, a este espacio Periodismo y Sociedad, conversatorio horizontal, transparente y objetivo, que cada día entablamos con la intención de que podamos contribuir con un mejor país, pero para todos. Gracias a Dios que nos permite aquí conversar con ustedes sobre temas de interés y airear conceptos que nos pueden ayudar a todos para echar el país a caminar. Hoy estamos en inicio de semana y deseándole a todos que tengan una semana próspera, con mucho entusiasmo, con planes y sobre todo que no amilanemos la capacidad solidaria que debemos tener con los demás. Primero de julio es el día de hoy. Ya está en camino un huracán, Bailey, huracán que está, aunque todavía retirado, pero que amenaza por el Caribe con una alta velocidad. Ayer se vislumbraba una reunión que encabezó el presidente de la República de emergencia para conocer la ruta, las condiciones y preparar a los organismos de socorro de la República Dominicana. En esa parte, pues, preventivo, muy preventivo el presidente. Bueno, pero las informaciones que dio nuestra amiga Gloria es de que el ciclón, de seguir la ruta que lleva, pasaría a unos 350 kilómetros al sur de la República Dominicana, dejaría ráfagas de vientos y muchas lluvias, pero que no tocarían con el impacto al territorio nacional. Sin embargo, hay una vaguada que está causando lluvias y no debemos dormirnos, sino tratar de resguardar todo lo que sea de peligro y de importancia para nuestra vida. Precaución, mucha atención al devenir de porque vendrá otro ciclón. Están anunciados 8, 13 de total, pero 8 de impacto fuerte para la República Dominicana. Hoy es 1 de julio también, es el Día Mundial de las Cooperativas, signado por las Naciones Unidas. Las cooperativas son una modalidad económica, social, cultural, que promueve la integración de la comunidad con un fin en la que todos contribuyen al bienestar personal y colectivo. Las cooperativas sirven para mejorar las condiciones económicas y sociales de cada uno de los miembros. Es una entidad, o son entidades que abaratan el costo de producción cuando es para un rubro especial. Por ejemplo, si estamos produciendo cacao y tenemos una cooperativa de cacao, nos juntamos en una cooperativa, podemos comprar los insumos del cacao, como no vamos a ganar dinero, porque la cooperativa no persigue ganancia, sino economía y rendimiento en los ahorros de los socios. Entonces, los insumos para producir, por ejemplo, el cacao,
nos salen más baratos. El costo de producción del cacao nos sale más barato y por tanto podemos vender el cacao más barato. Y si lo vendemos al precio del mercado, pues ganamos más que los que no están cooperativizados en el mercado. Y entonces los beneficios de esa producción de cacao y de ese apoyo cooperativo son mayores. Las cooperativas son modalidades muy importantes y que ojalá que gran parte de la población entienda los beneficios. Necesita controles, porque resulta que es una modalidad que todavía requiere muchos requisitos, muchos controles a los requisitos, porque cualquiera pudiera decir, me meto a fundar una cooperativa y ahora mismo han ocurrido algunos eventos que no son preponderantes, que no son determinantes para la mayoría, pero sí son manchas que opacan el beneficio de la cooperativa. Y, por ejemplo, la democracia en la cooperativa, la transparencia, tiene la ventaja de que todos los socios participan en las tomas de decisiones de la cooperativa. Es el órgano más democrático que uno pueda ver con fines económicos. Por eso a quienes se coloquen en la dirección tienen que entender eso. Y no es bueno la estabilidad, esa permanencia por mucho tiempo de los encargados, porque como son socios, no son dueños, pues evidentemente que no conviene que estén mucho tiempo dirigiendo eso. Más del 12% de la población mundial es cooperativista, eso es una buena señal. 3 millones de cooperativas en el mundo. Las 300 cooperativas y mutuales más grandes generan un volumen de 2.4 billones de dólares. Billones de dólares. Oiga eso, las 300 más productivas. Y ofrecen un crecimiento económico sostenible, estabilidad y empleo de calidad a 280 millones de personas. El 10% de la población está en las cooperativas. Voy a traer aquí a una persona que pueda hablar de cooperativa para que estimulemos eso en esa parte. Pero también hoy es lunes y el doctor Alfredo Polanco, como todos los lunes, tiene un papel preponderante en el programa con grandes orientaciones puntuales, pero muy eficaces, certeras, que nosotros debemos escuchar al doctor Alfredo Polanco. Por eso yo quiero darle paso, vamos a una pausa comercial, entonces venimos con el doctor Alfredo Polanco en su sección de los lunes de Periodismo y Sociedad en Salud, que significa prevención de salud para una mayor vida. En breve venimos con el doctor Polanco. Bien, regresamos con ustedes. Está ya en la línea con nosotros el doctor Alfredo Polanco, médico nefrólogo internista, que cada lunes nos orienta con estas situaciones de salud que debemos conocer. Vamos a darle los buenos días al doctor Alfredo Polanco. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los amigos tele y radio escucha? Porque se escucha por donde quiera y se ve por donde quiera a los de las redes sociales. Ciber En el Tele día de Radio. hoy, sí, día 1 de julio, llegó julio, hay muchos memes con julio ya, eh, donde tenemos una temporada ciclónica bastante activa y como bien dijiste, Licho, prepararse la población para los posibles efectos indirectos de ese huracán categoría 4. Pero bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema
bastante relevante, que es sobre la puesta en marcha del modelo de atención primaria para República Dominicana. Es un tema de bastante relevancia, ya que en nuestro país, por ejemplo, la ley de atención primaria fue establecida, promulgada en el año del 2001, a la ley 8701, el 8 de marzo. Sin embargo, todavía pues falta mucho para que sea implementada lo que es el sistema de atención primaria en República Dominicana, y esto de verdad que sería un avance bastante importante, bastante relevante para nuestro país, ya que los países que tienen establecido un sistema efectivo de atención primaria, pues eso garantiza lo que es un sistema de salud adecuada, ya que atención primaria no solamente significa curación, sino que más importante es lo que es la promoción de la salud. Eso es lo primero. Si nosotros hacemos una promoción de la salud de manera adecuada, nosotros vamos a tener como resultado una prevención de las enfermedades y por tanto vamos a tener que utilizar menos tratamiento para curar las enfermedades, vamos a tener que utilizar menos recursos para rehabilitar a ese enfermo. Y tenemos, voy a poner un ejemplo bastante importante de algo que me ocurrió en este fin de semana con un paciente que tenemos ingresado en un centro de salud. Este paciente llega con una lesión a nivel del tórax superior derecho, una lesión, un absceso a nivel del tórax. Cuando interrogamos al paciente, el paciente refiere que sí, que hace 6 años aproximadamente le habían dicho que era diabético, le habían dicho, ¿ok? Porque le habían hecho unos niveles de glicemia y había salido elevada. Pues este paciente, con pocas orientaciones posiblemente, nunca utilizó medicamentos para la diabetes. Este paciente desconocía los efectos a largo plazo que pueden provocar estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y bueno, aquí tenemos el resultado. Un paciente con un deterioro importante de lo que es su sistema vascular, sus vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad que ataca de manera lenta, progresiva e irreversible el sistema vascular. Es un paciente que tiene un deterioro importante de su sistema inmunológico, producto de esta enfermedad. Paciente que tiene otras complicaciones ya como son la hipertensión arterial, la retinopatía diabética, y todavía tenemos algunos análisis pendientes para detectar si encima de todo eso ya el paciente tiene daño renal. Es un paciente que tiene anemia importante. Entonces, un paciente que hasta hace 4 o 5 días estaba laborando en su trabajo normal del Estado, pero es un paciente que nunca fue a una consulta de rutina. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros vamos a tener complicaciones importantes de enfermedades no transmisibles simplemente por no tener en marcha un sistema de atención primaria. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la atención primaria? La atención primaria se basa en 3 aspectos importantes. Primero, en el individuo. O sea, yo como individuo tengo que tener cobertura a los servicios de salud. Pero no solamente yo como individuo, sino que esa cobertura de salud también abarca a la familia, a mi familia. Todo el entorno que esté en mi hogar, toda mi familia, están incluidas en ese sistema de seguridad social, pero también está la comunidad. O sea, son 3 sectores importantes donde cuando ha establecido un sistema de atención primaria, ese médico de atención primaria, el médico familiar, y hoy, por ejemplo, como cada día 1 de julio, se inician lo que son las residencias médicas.
y en República Dominicana se le está dando mucho énfasis a lo que es la especialidad, una de las más importantes, que es la medicina familiar y comunitaria. En República Dominicana, ya desde hace varios años, hay médicos capacitados en atención primaria, que es el médico familiar y comunitario, que, como bien dijo el presidente de la sociedad, el doctor Rubén Vázquez, hace una semana, el médico familiar no es un médico referidor, no, para nada. Es el médico más importante en ese eslabón de lo que es la prevención de enfermedad, la notificación sobre las enfermedades y también tiene que ver bastante en lo que es la implementación de las medidas terapéuticas adecuadas en cada paciente. De manera que es bastante importante que nuestro gobierno, el Ministerio de Salud Pública, ya se estén abocando, se aboquen a establecer, sin darle más larga al asunto, lo que es el modelo de atención primaria. Fíjense cuán Doctor, importante. doctor, Sí, déjeme sí, hacerle una adelante, pregunta. Listo. Tenemos 24 años con la ley de seguridad social y Correcto. nos retrasamos unos cuantos años por reglamentos y cosas y a veces por poca vocación de algunas autoridades. Pero como la atención primaria es lo fundamental para la efectividad, para la eficacia de la ley de seguridad social, ¿por qué ese renglón ha sido tan difícil que se ponga en ejecución? ¿Cuál es la visión que usted como médico y como ciudadano, como usted ha sido un hombre crítico siempre, puede decirme qué es lo que pasa con eso? Bueno, precisamente es una pregunta que ni yo no entiendo. Primero, están las UNAP, que son las unidades de atención primaria. Está la división de las regiones de salud, las 9 regiones de salud. Están divididas las áreas de salud, el área 1, 2, 3 de la región metropolitana, de la región 1, de la región 2, etcétera, etcétera. Y tenemos a los médicos. Entonces, déjame decirte algo muy importante. En atención primaria debería de invertirse el 30% de lo que son los recursos de salud. Con esa inversión de ese 30%, la mayoría de los pacientes acudirían a esos centros de atención primaria. Y te digo algo importante, Licho y amigos televidentes. No hay para nada, ni habría la necesidad de que esos hospitales de tercer nivel especializados estén día a día abarrotados de pacientes por una simple influenza, por un dengue, por una malaria, porque estas son patologías, son entidades clínicas que se pueden atender en el primer nivel de atención, siempre y cuando el primer nivel de atención funcione. Vamos a ponerte un ejemplo. Tengo a un paciente que tiene 2 días con fiebre, masculino de 13 años, pues simplemente va a su atención primaria. Ese médico primario evalúa a ese paciente, le indica sus medicamentos, su paracetamol, etcétera, y si lo ve pertinente, le indica su hemograma. Ok, ese hemograma se ve que hay una disminución de las plaquetas, pero ese paciente todavía no merita ingreso. Se le repite un hemograma mañana, pues ese paciente ya tiene 2 días visitando atención primaria. Y ya a los 3 días, esas plaquetas comenzaron a aumentar y no hubo la necesidad de que ese paciente vaya, por ejemplo, al Hospital Robert Rick Cabral o a otro hospital de tercer nivel. Ahora bien, ese paciente, por la complejidad de su problema, que las plaquetas han disminuido bastante, el paciente amerita ingreso, pues es un paciente que se le busca la manera de referirlo a un centro de atención de segundo nivel. O sea, todavía no ameritaría ni siquiera un tercer nivel, que son para las entidades clínicas sumamente complejas. Por ejemplo, veo a diario en esas consultas, por ejemplo, doy consulta de nefrología en el Hospital Neres Lora, y te digo,
aproximadamente el 40% de los pacientes que vemos en esa consulta de nefrología son pacientes que no tienen ningún problema nefrológico. ¿Por qué ocurre esto? Porque ese paciente llega sin un debido referimiento, simplemente porque el paciente cree que tiene problema de los riñones, fue a esa consulta de nefrología. Ahora bien, ¿estuvo bien o estuvo mal que vaya? No estuvo bien. ¿Qué ocurre? Y posiblemente aquí muchos médicos dirán, pero el doctor Polanco se está mutilando el mismo porque le van a llegar menos pacientes. No importa. Lo importante es que usted llegue al médico que tiene que llegar. Y le voy a decir, posiblemente me lleguen más pacientes de esa manera. Muchos de esos pacientes que no son previamente evaluados por ningún médico, entonces van a donde mí, yo soy nefrólogo, estoy como nefrólogo, evalúo a ese paciente, veo que no tiene ningún problema nefrológico. Ahora, ¿el paciente tiene o no un problema? Claro que sí. El paciente fue a donde mí porque tiene un problema, pero ocurre que ese problema no es de nefrología. Ahora bien, de ese paciente haber acudido a un médico de atención primaria, ese médico de atención primaria tiene el tiempo suficiente, porque trabaja con una cantidad determinada de pacientes, para hacerle una investigación exhaustiva de sus diferentes patologías. Y posiblemente ese médico llegue a la conclusión de que el problema de ese paciente posiblemente sea un problema psicológico, por decir algo, o tenga un problema de anemia, o tenga una lumbalgia mecánica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con los demás pacientes que me correspondía evaluar que posiblemente o que tenían un problema renal? Que como dediqué tiempo atendiendo a ese paciente que no tiene problema renal y recibí, por ejemplo, 20, 25 pacientes en esta consulta pública, entonces ocurre que el tiempo para el paciente que tiene problema renal es un tiempo más limitado. Le voy a dedicar menos tiempo a ese paciente que sí ameritaba todas las atenciones. Entonces, eso ocurre por nosotros no tener lo que es un sistema de atención primaria adecuado, que nos guíe al paciente, que nos los oriente adecuadamente, y entonces el tiempo no se aprovecha. O sea, de ahí la importancia de que esté establecido ese modelo tan importante de atención primaria que se supone que en el Congreso de Alma-Ata, en el año de 1978, que fue en el Reino Unido, se estableció que la mayoría de los países deberían de tener para el año 2000 establecido lo que es el sistema de atención primaria. Ahora las metas son para el año 2030, pero ¿cómo se va a lograr si apenas faltan ya 4 años y medio, 5 años y medio? Si no hay voluntad política, lamentablemente no se va a implementar. Y eso necesita de recursos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mal no recuerdo, creo que la cantidad, el porcentaje del PIB que se establece para salud pública en República Dominicana, si mal no recuerdo, es en 2,8%. No estoy completamente seguro. Pero, por ejemplo, tenemos Creo a que es menor. Cuba. Cuba tiene el 10%. Uruguay tiene el 7%, Argentina el 6%, y se establece que debe de ser aproximadamente el 6% del PIB para que en un país haya un sistema adecuado de salud pública, salud integral. Con este sistema establecido de atención primaria, pues que no es difícil debido a que en República Dominicana más del 96% de la población tiene un seguro médico, pues eso en cuanto a la orientación, el paciente no tardaría, como tengo pacientes que teniendo un seguro médico desde hace pues 5, 6, 10 años y solamente han utilizado ese seguro médico una sola vez o 2 veces para hacerse análisis cuando la empresa se los requirió. Pues hay lo que se llama una prevención primaria. Esa prevención primaria se logra
cuando usted va por lo menos una vez al año a esa consulta con su médico de cabecera y ese médico de cabecera le manda, le prescribe los análisis pertinentes, le toma su presión y así vamos a detectar enfermedades no transmisibles de forma temprana y de forma oportuna. ¿Qué es lo que pasa? Como no tenemos establecido ese sistema, que usted puede ser hipertenso durante años, como es el caso de que vemos pues a diario pacientes que por las complicaciones crónicas que vemos, ya son pacientes que tienen más de 5, 6 o 7 años o 10 años siendo hipertensos sin tratamiento. Ah, doctor, ¿y cómo usted sabe que yo tengo tantos años con la presión alta? Oh, a ese paciente le hicimos un ecocardiograma y vamos a encontrar que el corazón está grande, tiene cardiomegalia, ese paciente sufrió un infarto, tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, son pacientes que de haber tenido un tratamiento adecuado, oportuno para la presión, ese tratamiento administrado por el médico de atención primaria, ese paciente podría haber evitado lo que es esa complicación de falla cardíaca. Y es lo que dice la literatura. El paciente que se previene, que va a atención primaria, tiene 3.7 años de vida garantizada, más que la población general. Y usted dirá, ¿pero qué? Son 3.7 años de vida. Bueno, no es solamente vida, sino calidad de vida. Porque usted dirá, bueno, cuando una persona tiene un ACV isquémico o hemorrágico que está postrado en esa cama durante 2, 3, 4, 5 años, eso no es calidad de vida. Entonces todo eso podría prevenirse si usted se maneja adecuadamente su presión. Porque la presión no le está diciendo a usted que le dé una pastilla, porque generalmente la hipertensión arterial no presenta ninguna sintomatología, pero le está dañando todos sus órganos, corazón, riñones, sistema vascular, va a provocar falla cardíaca, falla renal, va a provocar trombosis cerebral, hemorragia cerebral, etcétera. Así ocurre con la diabetes. Entonces, la diabetes usted no siente nada puede durar 5 años, 10 años para presentar complicaciones crónicas de la diabetes. Pero en ese periodo de tiempo le está dañando la mayoría de los órganos. Por ejemplo, un dato sumamente importante que tenemos que dar es que hay más pacientes con enfermedad renal crónica que pacientes diabéticos. Y eso lo hemos hablado en algunos otros presentaciones acá. Hay 850 millones de personas con enfermedad renal crónica. Sin embargo, solamente es diagnosticado el 10%. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que necesitan al nefrólogo no tienen acceso al nefrólogo. Entonces, por eso es que digo, por el hecho de que yo diga que ese paciente, por ejemplo, no me correspondía a mí, pero hay muchos otros pacientes con enfermedades renales que sí me corresponden a mí como nefrólogos. Porque, por ejemplo, todos esos pacientes que son diabéticos, lo ideal es que visiten al nefrólogo por lo menos una vez al año. Porque esa enfermedad renal crónica no se va a manifestar de primera intención con ninguna manifestación de que el paciente esté edematizado, que esté hinchado, que el paciente esté orinando poco o que el paciente esté orinando con mucha espuma. No, en muchos casos, esa enfermedad se presenta de manera silenciosa, que el médico la va a diagnosticar haciéndole un examen de orina, la orina de 24 horas, buscando la filtración de los riñones, buscando la presencia de albúmina en la orina. Entonces, ese paciente no se sentía absolutamente nada, pero tiene un problema importante que de no diagnosticarse con tiempo, el paciente a los pocos años va a caer en diálisis. Pero si se diagnostica a tiempo, nosotros podemos retrasar la llegada a diálisis hasta 25 años. Lo mismo ocurre con ese paciente que es hipertenso y que lo sabe y que siempre que va al médico está descontrolado. Entonces ese médico puede ir
a atención primaria a evaluarse, a chequearse la presión periódicamente, y ese médico de atención primaria está capacitado, óigase bien, está capacitado para hacerle un reajuste de los medicamentos antihipertensivos. Y lógicamente, ese paciente que se puede tratar, óigase bien, en la comunidad, en su comunidad. Mira, cuántos problemas, Licho y amigos televidentes, podríamos nosotros evitar si se establece la atención primaria. Van a haber menos tapones en los hospitales, pero menos tapones en las calles, porque el paciente puede tratarse en su entorno, en esa unidad de atención primaria. El paciente no tiene que salir a un centro de tercer nivel, no tiene que salir a hacer tapones, no tiene que ir desde las 4 de la mañana a hacer fila a un hospital cuando puede atenderse en su comunidad y es todo mucho más rápido, tiene que salir menos, no tiene que perder un día completo porque el problema se le resolvería rápidamente. De Doctor, manera que, perdóneme, doctor, sí, otra intervención. Lo que usted sí, dice es que la salud sería más barata, más económica y más saludable para el que tiene la oportunidad de la atención primaria. Porque todo eso que usted dice claro, es economía, es tiempo que la gente está gastando, es pasaje, pero además es mal, es como estrés también que la gente está sufriendo cuando va a un centro médico con estas condiciones actuales. Si está en la atención primaria, todo ese estrés, toda esa economía se elimina. Y el Estado tiene que invertir menos, porque cuando un paciente va a un hospital de atención terciaria o secundaria, el paciente es más costoso. Es más costoso, claro, claro, porque cuando internan a un sí. paciente cuesta más que cuando usted le da una atención primaria. Todo eso es más, pero yo no entiendo por qué el Estado no entiende eso. Pero fíjate, por ejemplo, atención primaria es prevención de accidentes de tránsito. Y quizás, no sé por qué el Estado no lo entiende. Porque ¿cuál es el papel del médico primario? ¿Cuál es el papel del médico familiar? O sea, atiende al individuo, atiende a la familia y atiende a la comunidad. Oye, la importancia del médico primario. Ese médico primario es el encargado de orientar a las familias en su entorno, de dar charlas preventivas. O sea, no solamente es que vamos a atender la enfermedad, no, porque claramente lo dice que es atención primaria, es promoción de la salud, promoción. Entonces, cuando estamos promoviendo la salud, estamos conversando sobre las imprudencias, sobre los efectos de los accidentes de tránsito. Estamos promoviendo a la salud y hablando sobre lo que son las enfermedades hipertensivas, primera causa de muerte cardiovascular. Estamos hablando de la prevención de la enfermedad renal crónica, prevención de la diabetes. Estamos hablando de que el médico de atención primaria estimula a la población a hacer ejercicios, a la dieta saludable. O sea, el médico no solamente está capacitado para curar, para dar atención de curación o de rehabilitación. No, para nada. Ese médico de atención primaria está capacitado básicamente en lo que es la prevención, la lactancia materna, las vacunas, lichos. O sea, es mucho el campo de influencia de ese sistema de atención primario que si se establece, pues en cada país habrá una reducción de la mortalidad de un 30%, por eso la meta es 30-30-30. El 30, el 30% de los recursos en el 2030 que tiene que ser establecido y que por lo menos el 6% del PIB se establezca para lo que es la salud. Y así vamos a tener un país, como dice el dicho, con un mejor futuro, un país mejor, pero para todos. Y eso es lo que se pretende. La peor medicina, siempre lo hemos dicho, es la rehabilitación. Fíjate una cosa ya para cerrar. Yo sé que, por ejemplo, cuando usted va a ese hospital traumatológico Neras Lora, que usted va a esa unidad de cuidados intensivos, un paciente de esos politraumatizados consume diariamente, hágase bien, entre 40 a
60,000 pesos diarios. Oye, un salario mensual de los mejores lo consume un accidentado de tránsito en un día. Qué pena que lamentablemente ese paciente no va a durar solamente un día intensivos. Tenemos pacientes, Licho, que duran semanas en intensivo. Hay pacientes que duran un mes en intensivo. Entonces, cuando tú multiplicas esa cantidad de días por el consumo, por el gasto, por eso es que tú vas a ver que un paciente la cuenta le hizo 2 millones de pesos cuando salió del hospital. Una cuenta que la tiene que la asume el Estado. ¿Pero por qué? Por no tener lo que es un sistema de atención primaria que haga lo que es la promoción, hay que decirlo, promoción de la salud, prevención de la enfermedad. De manera que exhortamos al Estado, al gobierno, exhortamos a las autoridades de salud pública que tratemos entre todos de implementar ese modelo de atención primaria que en los países en que está implementado, que funciona correctamente, se ha visto una reducción importantísima de lo que es la mortalidad. Ha aumentado lo que es el bienestar biopsicosocial, porque no solamente salud es la ausencia de enfermedad, no. Es el buen estado de bienestar biológico, psicológico y social. Esta es la definición que da la Organización Mundial de la Salud. Y para que esto funcione, tenemos que actuar entre todos. Muchas gracias, Licho. Bueno, gracias a usted, doctor. Otra nueva e importantísima cátedra que usted nos ha dado en el día de hoy, entendible por todos quienes nos escuchan a través de aquí, pero también en el YouTube, a quien les reproducimos el programa. Y después usted que lo coloca allá, ya ha ido varias veces a su oficina y he visto el programa allá. Así que gracias, doctor, y nos veremos la próxima semana, el próximo lunes. Bueno, hasta luego, si Dios quiere. Bueno, vamos a una pausa, Manuel, y seguimos entonces con otro tema. No se vaya usted de ahí. Bien, regresamos con ustedes en esta parte de Periodismo y Sociedad, ya la parte final. Hoy hay un tema que quiero resaltar. Se está produciendo una situación difícil en el Palacio de Justicia que persigue lacerar la figura histórica, esa impronta de decenas de años que ha tenido la magistrada Miriam Germán. Miriam Germán es una señora que yo le digo es independiente de los vericuetos de la convivencia con el delito. Esa es una señora que ha desarrollado su vida sobre la base de perseguir el delito y perseguir las injusticias a través de las sentencias que ella ha podido tener incidencia. Nosotros sabemos que el Ministerio Público, aunque el presidente quiera decir que es independiente, necesita una profilaxis. No es independiente como mucha gente pudiera decirlo. Yo no lo voy a decir aquí. Ahí hay mucha gente que tiene compromisos y que tiene pertenencias, que no es Miriam Germán. Ahí hay mucha gente que obvia a Miriam Germán en lo que significa el devenir diario del sistema judicial. Ahora hay en la palestra un cuestionamiento que es profuso, ese cuestionamiento sobre los acuerdos que yo personalmente lo que sirven es
no con eso, voy a hacer un análisis después, de que la justicia lo que está contribuyendo es al lavado propiamente dicho. Usted me dirá, ¿cómo? La justicia está contribuyendo, está sirviendo, yo no sé si lo hacen intencional o no, pero está sirviendo para el lavado. Le voy a explicar después por qué. Pero me da pena de tanta gente y me da pena que esa figura histórica, como es Miriam Germán, que no vamos a tener muchos procuradores como Miriam Germán. Yo tengo, Miriam se va, doña Miriam se va en los próximos días o meses, se va de la Procuraduría, ya ella lo ha dicho. Aquí hay 4 o 5 funcionarios que están más ansiosos de que lo quiten de los puestos, de irse de los puestos, que lo dejen ahí. Y doña Miriam es una, quiere irse del sistema de la Procuraduría, quiere irse, porque ella no tiene el dominio, el control, no está de acuerdo con una serie de actitudes, de cosas, de pasos que se dan en esa Procuraduría, en ese Ministerio Público. Yo voy a esperar que el presidente tome la decisión. Ella no va a renunciar, ella no le va a renunciar, es muy difícil renunciarle a un presidente, pero sí van a llegar a un acuerdo y ella va a irse y van a producir. Yo tengo esperanza de que a ella la sustituya alguien con nivel, con respetabilidad, con compromiso, no político, que el problema es ese, el compromiso político. Ese es el problema. Y no político porque sea de política de saneamiento, sino político partidista. Político partidista es que tiene que ir ahí. Me da de verdad que mucha pena. Voy a terminar esto, pero no voy a dejar el tema. Y voy a tomar tiempo para hacer un análisis profundo y fijar una posición que para mí es asqueante lo que pasa en el sistema judicial dominicano. Nos veremos mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.